quiero presentar el transistor Philips modelo L3E06T. Es un transistor del año 1960 y este transistor me lo regaló mi amiga Carmen, compañera en Telefónica, y tuvo la deferencia de pasármelo. Es un transistor familiar, de los que ha habido siempre en casa, y creo que es una pieza interesante porque la vamos a reparar y además para que lo conozcas. Como puedes ver, el mueble es un mueble sólido, ese tornillo es precisamente para levantar la tapa y poderle cambiar las pilas. Dentro tiene la indicación de los transistores que lleva, son 7 transistores y un diodo de germanio, por supuesto que actúa de detector, y como puedes ver, el montaje no es un montaje con circuito impreso, sino se hace sobre unos terminales y incluso las frecuencias intermedias y las bobinas, tanto de sintonía como del oscilador local, son como si fuesen de las radios últimas que Philips generó. Por lo tanto, es un modelo que constructivamente se parece mucho a las radios, pero con la única diferencia que, digamos, su elemento activo no son las lámparas, sino son ya transistores. ¿Ventajas que tiene? Bueno, la ventaja que tienen los transistores es que tú puedes trabajar dentro de ellos y no tienes un problema de un calambrazo. Pero sí que es verdad que a mí no me suele gustar mucho los transistores, lo mío son las radios. Pero bueno, este transistor tiene ese detalle, tiene esa deferencia, tiene pues ese cariño personal del que te lo regala, y lo mínimo que se debe hacer es arreglarlo y ponerlo en marcha. Eso es el portapilas, un portapilas que llevaba 6 pilas de 1,5, lo cual al final son 9 voltios. Ya lo he alimentado con una fuente de alimentación externa, no funciona, no se oye nada, y no sé si te habrás fijado, pero habrá unas vistas que se vea mejor. En el chasis, ese chasis metálico, tiene una toma de antena de tipo automóvil, o sea, de antena de coche. Bueno, te diré por qué creo que lo hace. Ahí está la antena de ferrita, propia de todos los transistores. A la izquierda se veía un poquito el condensador variable. Ahí están los botes de frecuencia intermedia y las bobinas de sintonía. Y el chasis tiene una especie de forma de L, y lo que es la parte de abajo de la L es la baja frecuencia. Mira, estoy tocando con un destornillador. Habrás observado que en algún punto se oye un poquito de ruido en el altavoz. Luego da la sensación que el altavoz está bien, el transformador del altavoz también. Sí que es verdad que casi era solamente en ese punto. Todo lo que estoy haciendo ahora es viendo si en alta frecuencia o en la baja frecuencia, o audiofrecuencia, como dice Ket, que bueno, efectivamente hay quien le llama baja frecuencia y hay quien le llama audiofrecuencia. Audiofrecuencia, sus iniciales AF, puede dar lugar a error, porque alguien puede pensar que es alta frecuencia. Bueno, simplemente nosotros seguiremos hablando de baja frecuencia para lo que es la parte amplificadora de audio. Y en esa zona me estoy moviendo. En esa zona me estoy moviendo con unos resultados muy pobres. Es decir, solamente en el punto anterior que vistes que ahí sí había un reflejo de mi mano, digamos, en el altavoz, en el resto muy poco. Os diría que nada. Luego, podríamos estar un poco focalizados a pensar que el problema estaba precisamente en esta etapa. En este tipo de montajes, que los componentes van sobre unos terminales, digamos, muy al aire, es fácil de soldarlos y probar de forma a ver cómo está ese componente. Y eso es lo que hice con ese transistor. Dudando que algún transistor, y ese estaba muy accesible, dije, voy a ver en qué estado se encuentra este transistor de baja frecuencia que tengo aquí. Bueno, pongo el aparato de los chinos, un aparato muy práctico. Ya verás que yo lo uso muchísimo, tanto para componentes activos como para resistencias. Es para mí muy bueno. Entonces puedes ver que no, que dice que es un transistor PNP con una beta de 200 y pico, indicándome cuáles son los electrodos de colector base y emisor. Luego a ese transistor yo por supuesto lo doy por bueno. Como es fácil, ya digo, como era fácil desmontar tampoco me importa mucho, ahora lo vuelvo a montar. Bueno, viendo que el transistor estaba bien, dije voy a ver cómo está de tensiones.
simplemente pues para tener la seguridad de que ahí están llegando pues 8 voltios, 8,5, pues tensiones muy acordes con una tensión de alimentación de 9 voltios. Y verás que cuando pongo el polímetro da un pequeño chasquido en el altavoz. Luego, bueno, pues de alguna forma confirmamos que el altavoz está bien. Y ahora las tensiones, pues podrás ver que están en el margen de 8 voltios, 9 voltios. Luego, esa cepa de baja frecuencia no indica nada que esté mal, pero tampoco me está diciendo que esté bien, porque tampoco suena mucho. Tenemos duda e incertidumbre. Bien, visto que de primeras no era capaz de arreglarlo, me entraron dudas, dije, bueno, voy a ir por el esquema, y ahí puedes ver el esquema, es el esquema más completo, incluso pues está la posición de los conmutadores, pero voy a reducir en el que vamos a trabajar, en el que voy a explicar todo lo que hemos hecho, pues le voy a quitar la parte inferior, en la cual, ya digo, están los conmutadores y además está los zócalos de lo que es, bueno, los zócalos, la parte gráfica de lo que es los transistores, para saber identificar emisor, colector y base, e incluso en uno de ellos masa. Bien, este es el esquema, y lo vamos a recorrer, digamos, lo mismo que hace la señal. Este transistor tiene una antena, digamos, exterior, que es un alambre, bueno, bastante rígido, de forma rectangular, que rodea todo el transistor y además se puede sacar, se puede desplazar, es direccionable. Esa es la antena. De la antena que entra la señal electromagnética de la emisora, entra a un circuito de sintonía, constituido por supuesto con una bobina de lo que llaman bobina de antena, a mí me gusta más llamar bobina de sintonía, y una sección del tándem, la sección del condensador variable de sintonía. Lo que estamos ahí es buscando o haciendo un circuito que sea capaz de resonar a la frecuencia de la emisora. A la frecuencia de la emisora estamos haciendo un circuito LC capaz de resonar. Bien, y eso lo mete a la base del transistor, a la base del transistor T1. Pero estamos hablando de un superheterodino. Luego en algún sitio nosotros le tenemos que meter el oscilador local. Un oscilador local que generalmente su frecuencia es 455 o 460 más alto que la señal que está por antena. En este caso concreto, y según las características de este transistor, el valor de la frecuencia intermedia es 452 kHz. Bien, ¿por dónde le meto yo al transistor T1 esa señal, ese oscilador local? Bueno, en este caso por emisor. Él ha hecho una estructura con el transistor T1 donde realiza todo el teleodinaje. Hay transistores que lo que es este oscilador local lo hacen con un transistor independiente, pero aquí no. Aquí tenemos el transistor T1 que sirve para amplificar la señal sintonizada y también para meter, digamos, por emisor, lo que mete es el oscilador local. Dentro de este elemento activo no lineal como es el transistor, por el hecho de meter esas dos señales se produce el heterodinaje, que es la suma o diferencia de las señales que tengo ahí. Entonces, la del oscilador local la tengo 452 kHz más alto que la emisora que estoy sintonizando, con lo cual por colector lo que me está saliendo precisamente es esa diferencia, 452 kHz, que es el valor de la frecuencia intermedia. Como puedes ver, la señal que sale del colector T1 pasa por un primer circuito sintonizado, a partir de él mete la señal al transistor T2, que es el amplificador, digamos, de frecuencia intermedia. Entre T2 y T3 hay otro circuito sintonizado, por supuesto, todos al valor de la frecuencia intermedia, e incluso a la salida del T3 hay otro circuito sintonizado. Pues hay una pequeña diferencia respecto a las radios. Las radios suelen tener dos botes de frecuencia intermedia. Aquí, como ves, a la salida de T1, pues le han añadido un circuito más sintonizado. Y al final, por el colector de T3, lo que está saliendo son los 452 kHz bien de señal, porque han sido bien amplificados, bien filtrados, y eso es lo que yo voy a pasar al detector. Y el detector es un detector tan sencillo como un diodo de germanio. Y esa señal ya pues la llevo al extremo de un potenciómetro, de tal forma que el potenciómetro me actúa de divisor de tensión
y lógicamente es el que ataca al amplificador de baja frecuencia. Ese punto medio esté más próximo a masa o esté más próximo a la señal que me da el diodo, pues tendré menos volumen o tendré más volumen. Ya esa señal, que es una señal de baja frecuencia, la paso a un amplificador de baja frecuencia, constituido por los transistores T4, T5, T6 y T7. La estructura de T6, T7 es un push-pull. Esto es muy clásico en transistores, es decir, llevan, como ves, un transformador y luego ya el transformador del altavoz. Entonces, esta estructura se repite en la mayoría de los transistores. Y eso constituye la etapa de baja frecuencia. Esa etapa que yo me cuestionaba, dudaba y no sabía si verdaderamente estaba funcionando bien o no estaba funcionando del todo bien, ya que cuando ponía el dedo se notaba algo en el altavoz, pero no parecía que fuese lo suficiente. Creo que ha quedado claro cómo funciona un transistor, que es igual que una radio, evidentemente es igual que una radio, con elementos más pequeñitos, en este caso los transistores, pero igual que una radio. Entonces ahora vamos a hacer ya con el esquema una diagnosis de qué le puede estar pasando a este transistor. Como dije, yo no sé qué capacidad de amplificación tenía, yo le ponía el dedo. Entonces, para ver verdaderamente cómo amplificaba, le metí un generador de baja frecuencia y el orden de magnitud de los milivoltios de entrada rondarían los 100, estoy en escala de 100 milivoltios. Como puedes escuchar, da un sonido bastante bueno, es decir, que cada vez me estoy asegurando que la baja frecuencia funciona. Ahora lo voy a poner justo en la señal en el potenciómetro. Antes la puse el potenciómetro hacia adelante, ahora la he puesto en el potenciómetro, punto medio del potenciómetro. Puedes ver lo que está sonando. Y ahora lo he puesto en el extremo del potenciómetro, en el extremo, digamos, no de masa, al contrario, el de señal, donde iría la señal, digamos, de baja frecuencia de la radio. Puedes ver cómo el potenciómetro efectivamente actúa como un divisor de tensión y le da más o menos señal a ese punto medio que ya va a la base del transistor de baja frecuencia. Dando por buena la baja frecuencia, lo que haremos ahora es meter una señal de valor, el valor de la frecuencia intermedia o aproximado, estamos hablando de 450, 460 kHz, de tal forma que veamos, bueno, meter esa señal justo en el colector de salida del T1, meter esa señal y ver lo que pasa. Porque de esa forma podremos ver si la etapa de frecuencia intermedia constituida por las bobinas de transformadores de frecuencia intermedia de los transistores T2 y T3 e incluso del diodo detector están funcionando. Pues vamos a hacer esa prueba. Y ahí está, con esa flechita, el punto donde yo voy a meter la señal. Podemos ver cómo efectivamente en ese punto yo puedo escuchar los 400, bueno, no los 460 o 452 kHz, no, yo lo que estoy escuchando es, digamos, el tono asociado que va portado por una frecuencia de 400 como portadora, digamos, tengo 450, 460 kHz. Ese tono lo estoy escuchando. Bien, también lo que hice, aunque no tengo secuencias grabadas en vídeo, fue meter una señal del orden de 600 kHz a 1,2 MHz, es decir, lo que es la onda media, por antena, para ver qué respuesta tenía. Por supuesto, el silencio era total, o sea, no se escuchaba absolutamente nada. Bueno, eso ya me dio a mí a entender que el transistor T1 estaba mal. O sea, después del transistor funcionaba a frecuencia intermedia, antes metiéndole una señal de onda media no va, vamos, casi seguro era el transistor. Como sabes, yo tengo muchos transistores de germanio, entonces, bueno, había una AF117, probé con muchos, la mayoría estaban mal, pero encontré este AF117 que tenía una beta de 200 y pico, con lo cual la puse y míralo. Ya está el transistor funcionando. Pero lo puse sin masa porque dos electrodos estaban fáciles de poner, que eran el emisor y el colector. La base ya era más complicada en llegar y la masa me pasaba lo mismo.
dije, bueno, de momento lo pongo sin masa a ver cómo funciona. Y eso es como lo estás escuchando, es decir, es el transistor puesto sin el electrodo de masa. Lo puede encontrar, ya lo sabe, en publi.com 02180. Que es un... aquí hay un jabalí también. Mira, ahora es igual, la única diferencia es que ya yo primero lo había puesto un poco provisional, con las patas de los transistores muy largas, y ahora lo que sí ya he hecho es cortarlos, digamos, al tamaño que más o menos tenía el original y situarlo de una forma más definitiva. De tal forma que ya cabe bien en la caja, ya no tengo ningún problema mecánico para ponerlo. Bueno, pues no hay ningún tipo de problema. En unas manos expertas. En cuanto a la línea de investigación es así. Como verás, hay mucho ruido, perturbaciones, digamos, dentro de la banda media que se quedan reflejados en el transistor. Bueno, luego pensé, dije, antes estaba actuando con la fuente lineal, voy a ver cómo va con la conmutada, vamos, con el regulador, más bien con la conmutada, con el regulador de CDC, y el resultado casi es el mismo. Yo diría que, fíjate qué curioso, que incluso a lo mejor hay un poquito menos de ruido, esa perturbación con el regulador de CDC que con la fuente lineal. Tiene dos centros. Como te comenté, el electrodo de masa no lo conecté. Y ahora lo que voy a hacer de una forma provisional, ver si el electrodo de masa quita ruido. Las 11 en Canarias. Ahora lo tengo conectado. Radio Inter. Desde Madrid. Lo quito. Para el mundo. Ahí tengo ese ruido de banda. Lo pongo y hace igual. Mira, cuando lo estaba montando, vi esa marca que puedes ver ahí. Una marca que casi no es fácil de percibir lo que dice, y luego lo analizaremos con más cuidado para saber lo que dice y ver qué significaba eso que está grabado sobre la caja, sobre el mueble. Pues mira, lo que pone, me costó un poco descifrarlo y gracias a mi amigo Javier, vimos que lo que pone verdaderamente es Muebles Radio Barcelona. ¿Y por qué me sorprendió a mí? Yo creía que podía haber sido un distribuidor. No, este es el fabricante de los muebles de este modelo de Philips. ¿Y por qué me sorprende? Porque estamos en los años 60 y entonces había costumbre de que todo el equipamiento lo hacía la misma empresa. Y era muy raro que se externalizase algo. Pues fíjate, Philips, en este caso, este mueble para este transistor lo externalizó. Y lo externalizó en Muebles Radio Sociedad Anónima Barcelona. Como me gusta averiguar un poco más de este tipo de singularidades que se han dado en el mundo de la radio en España, pues pude ver que había un documento del Ayuntamiento de Barcelona del año 58, en el cual se decía que en la página 201 pues se debía hablar de Muebles Radio Sociedad Anónima. La página 201 no fui capaz de acceder a ello, esto era como un índice. Y luego encontré en un anuncio, me parece, de La Vanguardia, que decía que la sociedad se disolvía, o sea, desaparecía. Y eso fue en el año 72. Luego tenemos constancia, seguro que esta empresa que hacía muebles de radio, y ahí puedes ver otro, para Philips, no sé si trabajaría para otros fabricantes, para Philips seguro que trabajó, pues duró de 58 a 72. Como dije anteriormente, el chasis de este receptor presenta el orificio de entrada de antena normal de coche. Por supuesto, con esta caja no se tiene acceso a él. Bueno, sí, se puede tener acceso abriendo lo que es la caja. Pero yo creo que, y me da la sensación, de que Philips, con otra caja, con otra presentación, usó este chasis para hacer una radio de coche. Me supongo, pero no puedo estar en la certeza, solamente es por eso que acontece en el chasis, esa rareza. Y nada más.
te va a dejar escucharla un poco. Espero que te haya gustado, digamos, esta reparación de transistor. Ya digo, casi es una excepcionalidad que he cometido. Y muchas gracias por tu atención. Especializadas, aunque los zofobas y los tenebres. 80, pero... A esta hora es de taxis. Porque, ¿cómo no sé? Claro. Porque...